Muy buenas, ¿qué tal? Tal y como dije anteriormente, una de las cosas que quiero hacer es empezar a cambiar cosas. Por supuesto que es muy difícil provocar cambios, pero para eso lo que podemos hacer es marcarnos pequeños objetivos y empezar a trabajar en las zonas más próximas a donde vivimos nosotros. Vale, me gustaría evitar el tema de los incendios forestales, pero es mucho más complejo de lo que ahora me puedo permitir, entonces voy a ir a algo mucho más sencillo y voy a abordar el tema de los vertidos en el monte. Ahora lo que os voy a enseñar es una cosa súper sencilla. Por desgracia es una cosa mucho más habitual de la que nos gustaría que fuera, pero el problema al que me refiero yo no es a esto. El problema empieza a aparecer cuando nos encontramos cosas como esta. Aquí, si os fijáis bien, se miran restos de una luna de un coche, ruedas, cachos de una defensa, bueno, a poco más, medio coche aquí vertido. Y por desgracia, lo que os acabo de enseñar lleva aquí tirado cerca de 2 años, sin exageraros. Yo siempre que paso por su lado, siempre digo tengo que recogerlo, me gustaría hacerlo o llamar a alguien y al final nunca lo doy hecho. Pues entonces, para poder cumplir lo que os prometí, y es una cosa que realmente podríamos hacer, voy a encargarme yo de recoger esto y dejarlo en un punto de acopio. Hoy es miércoles y después os enseñaré qué podemos hacer para gestionar estos residuos. Pero bueno, es el propósito que me hago para hoy. Para eso pedí prestado un remolque y lo que voy a hacer es cargar todos estos residuos yo solo. Así que ahí vamos, manos a la obra. Me voy a poner unos guantes y a funcionar. Tengo que decir que esto es una locura. Llevo no sé cuántas lunas, 1, 2, 3, 4, 5 que hay solo dentro del coche. Y aquí aún quedan otras tantas lunas de coche. Quiero decir, esto no es una cosa de un particular puntual. Esto quien lo provocó es una empresa que se encarga de gestionar algo o algo de reparación de lunas. Y bueno, voy a hacer una llamada a ver qué cuerpo de seguridad es el que se puede hacer responsable de esto y a poner una denuncia, porque es que esto no es normal. Como este vertido es una auténtica locura y no es un vertido de un particular, es un vertido de un profesional, lo que voy a hacer es poner una denuncia. Voy a llamar a la policía local de Pontevedra para intentar que vengan aquí y que localicen al posible gestor de este tipo de residuos. Voy a grabar la llamada, bueno, para que veáis. Busco policía local de Pontevedra, voy a llamar y a ver qué pasa. Todos nuestros operadores se encuentran ocupados en este momento. Tengo que decir que quedó en un aborto, entonces volví a dejar todo donde estaba, llamé a la policía y bueno, voy a poner una denuncia a ver si a través de algún tipo de número de identificación consiguen localizar al responsable de ese vertido. Entonces me quedé chafado porque venía a hacer una cosa, pero por desgracia, no es el único lugar donde se hacen vertidos. De hecho, solo quiero que veáis esto. Venga, un colchón. Y de hecho, un poquito más arriba, por esa pista que sube por ahí, un sofá. Como podéis ver, justo es al lado de una entrada de una ruta que tenemos hecha en este entorno, y al final te encuentras este tipo de circunstancias. Entonces, bueno, por lo menos para no irme con las manos vacías y hacer algo en este sentido, voy a recoger este colchón y bueno, por lo menos hacer algo. Restos de escombro. El día libre de trabajo está siendo bastante más cansado porque mirad esto.
un sofá, una bombona, un capacho. Y ya por ahí, no sé, me cuesta hasta saber qué es eso. Yo lo que no acabo de comprender es esa gente que al final acaba tirando colchones, acaba tirando muebles o acaba tirando bombonas, capachos, escombro en medio del monte o en sitios con muy poco tránsito, cuando cada municipio tiene asociada siempre una gestión o un gestor de residuos que de forma gratuita recoge ese tipo de residuos. Os voy a dar el caso concreto de Pontevedra. En Pontevedra, llamando al 986-850225, un día determinado a la semana te recogen esos residuos. Hoy es miércoles y os voy a explicar y voy a grabar la llamada de cómo es este procedimiento tan sencillo como ese número, llamar, y voy a grabar la llamada para que veáis cómo deberíais hacer. Está usted llamando a Ferrovial Servicios. Si desea dejar aviso para la retirada de enseres voluminosos de particulares empadronados en el concello de Pontevedra, marque el 1, indicando su nombre, dirección de recogida y tipo de enseres a recoger una vez acabe la locución. Recuerde depositar los enseres el miércoles entre las 9 y las 11 de la noche al lado del contenedor más cercano. Deje su mensaje después de la señal. Mi nombre es Iván Pérez Berjano y voy a dejar unos enseres voluminosos como son un colchón, un capacho y una bombona en Lourizán, en la carretera que une. Muchas gracias. Pues tan sencillo como eso. Una cosa importante que también mencionan es que se dejen esos residuos entre las 9 y las 11 de la noche. ¿Para qué? Para evitar que se vea estéticamente, que llame a acumular más residuos. Pero bueno, también quiero que veáis una cosa, donde lo voy a dejar ahora mismo. Hay esto. Pues ya hay alguien que dejó un colchón, pero bueno, es miércoles, espero que haya llamado, yo voy a dejar el mío y punto. Pues tan sencillo como eso, que tampoco hace falta andar a tirar las cosas por el monte cuando tenemos un servicio gratuito y de recogida cerca de nuestras casas. Puede que haya gente que no crea que sea tan fácil encontrar este número de teléfono, así que voy a hacer un ejemplo y voy a buscar cuál es el número en Granada. Acabo de poner en Google número de teléfono para tirar basura en Granada. Y ahí lo tenéis, así de sencillo. Lo único que tenéis que cambiar es vuestro municipio. Punto. En principio, objetivo cumplido. ¡Cling! Y por lo tanto, los 3 objetivos cumplidos, pasamos al nivel 2. En este nivel volveremos a marcar otros 3 objetivos. Un objetivo social, pasaremos de 50 a 100. Esta vez seguimos jugando con cancha, como os dije, este proyecto era social hasta ahora. En el tema económico subiremos a 50 euros y estos 50 euros, bueno, pues voy a intentar que quien esté dispuesto de los que nos veáis, voy a dar un número de cuenta, que por eso tardé en hacer este vídeo, todavía no estaba esa cuenta creada, creé una cuenta para donde hacer este tipo de ingresos, y si no veo que nadie ajeno pues participa, lloraré a mis más cercanos, amigos, familia, pareja, a quien sea, como si los tengo que poner yo, pero quiero seguir pasando de niveles. Seguramente quien todavía no vea algo factible donde meter o colaborar económicamente, intentaré ir convenciendo de que esto merece la pena. Y voy a marcar un objetivo ecológico más. ¿De qué me di cuenta en este vídeo haciendo esto? Que no todo el mundo tiene coche, que no todo el mundo tiene un todoterreno para meterlo en el monte, que no todo el mundo tiene un vehículo con gancho donde meter un remolque, o que todo el mundo no tiene un remolque. Además, los vertidos que me fui encontrando eran de una magnitud que no puede hacerla una persona. Vale, sí, puedes ir recogiendo pues restos de latas, botellas o basura que es ligera, pero hay una cosa más seria y es esto. Entonces, para el nivel 2 voy a intentar hacer algo con una repercusión más social. ¿Qué voy a hacer? Voy a ir a diferentes puntos donde hay vertidos de este tipo, voy a
ponerme en la situación que podéis hacer vosotros, una demostración de cómo poner una denuncia, voy a llamar a las diferentes fuerzas de seguridad, o como llamarles, sean policía autonómica, policía local, al Seprona, a agentes forestales. Voy a demostrar cómo poner esa denuncia y además haré una denuncia pública en prensa. Haré una nota de prensa, la mandaré a esta y veremos si tiene una repercusión en prensa, si le dan voz, y de esta manera demostrar cómo denunciar públicamente y legalmente este tipo de acciones, algo que también podéis hacer. Parece una tontería, pero es entre más complejo y más sencillo que lo anterior. Realmente es más accesible, aunque tiene más molestia. Entonces, nada, lo dicho, intentaré conseguir esto. Ahora mismo tengo esos dos objetivos pendientes: económico. Voy a poner o aquí en la pantalla o abajo en la descripción un número de cuenta. Poneros en contacto con nosotros a través de redes sociales o por privado, lo que sea, para quien esté interesado en colaborar, iremos informando. Y este objetivo ecológico, bueno, pues intentaré sacarlo lo antes posible. Y además, para abrir boca, como os decía, para que os convenzca a participar, ahora mismo estoy en una parcela que estamos transformando. Allá al fondo todo eso que se mira es un eucaliptal, así era donde me encuentro ahora mismo, y aquí estamos haciendo una recuperación y plantación de frondosa. Este tipo de proyectos se podrán hacer en niveles superiores, y ya os explicaré. Entonces es como un poco de motivación para el futuro, de hasta dónde se puede llegar. Como os dije, no hay techo. Por lo tanto, seguirnos en las redes sociales, quien le interese que lo comparta, y a seguir dándole. Hasta pronto.